Comisario, buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass. Muy buenas tardes, Durí, muy buenas tardes a toda la comunidad internacional, académica, CECEFA Acacia, embajadores, invitados especiales para este ciclo de clases magistrales que, bueno, ya CECEFA nos acostumbró todos los días viernes a esta misma hora a una masterclass que nos invita a hacer un recorrido maravilloso, interesante en el mundo de los saberes. Bueno, veo algunas caras conocidas, mil saludos para quienes se están integrando de los diferentes rincones de América y de otros continentes, porque si hay algo que tiene CECEFA Acacia es que permite no solamente un plano académico en el continente americano, sino que viendo la participación de cada uno de ustedes, bueno, podemos decir que nuestra participación es en todo el orbe. Muchísimas gracias, Durí. Bueno, sí, tú lo has referido. Hoy vamos a hacer referencia a un tema interesante, muy interesante, cuando los muertos hablan. Y antes de que nosotros comencemos nuestro recorrido, porque es un recorrido, simplemente es un recorrido por un tema que es fascinante, debemos relacionarlo con las actividades que han caracterizado a CECEFA Acacia, y es precisamente con el tema de la investigación criminal. Hemos hablado de cómo se comportan nuestros investigadores criminales, cuál es el desarrollo de la función de la investigación criminal en el sitio del suceso. Hemos hablado muchísimo sobre el sitio del suceso, la escena del crimen, cómo actúan nuestras pesquisas en la escena del crimen, cuál es la responsabilidad del fiscal del Ministerio Público, cómo es el procedimiento ya ya una vez que llega al órgano jurisdiccional y vamos a realizar el debate oral y público. Y todos estos temas están relacionados precisamente con la investigación criminal, la importancia de la investigación criminal para el descubrimiento de la verdad y poder hacer justicia. Creo que todos, sin excepción, apostamos para que el mundo tenga justicia. Y ese es el propósito de una investigación criminal de calidad, el descubrimiento de la verdad. Voy a compartir ya con ustedes para iniciar nuestra actividad las láminas. Hemos elaborado a propósito de esta masterclass. Te voy a pedir, Durí, que me deje acceso para mostrar las láminas porque el sistema no me lo permite. Ok, ahora sí. Bueno, le señalaba que precisamente CECEFA Acacia, dentro de las actividades que son propias, las actividades académicas que nos han motivado el desarrollo de actividades durante 2020 y 2021, valga decir que esta pandemia llegó y enfatizó el tema de la capacitación virtual, de los encuentros virtuales. Y es por eso que hoy día podemos desarrollar a través de esta aula virtual este encuentro para hablar de este tema, cuando los muertos hablan. Y CECEFA lo ha hecho en función precisamente de todo el tema, el fascinante tema de la investigación criminal, de la investigación criminal, de la criminalística y de todos los aspectos relacionados con la investigación criminal, en donde hemos hecho referencia y hemos invitado a especialistas de diferentes partes del mundo para compartir con nosotros temas relacionados a la investigación criminal, al mundo del derecho y al mundo de la ciencia forense. Es por ello que hoy decidimos, dentro de la programación ordinaria de CECEFA Acacia, incorporar esta masterclass de cuando los muertos hablan. Y yo debo hacer referencia que nos vamos a referir precisamente al momento cuando los muertos hablan,
como resultado de un trabajo pericial, de un trabajo de investigación criminal que realizan nuestros especialistas, que realizan nuestros pesquisas, nuestros funcionarios de policía judicial, auxiliados por un universo interesante de personas que se relacionan con los procedimientos de investigación precisamente para llegar a la verdad. Y dentro del proceso de investigación criminal es necesario decir, y para algunas personas que ya han participado en algunas actividades con nosotros nos han escuchado, a mí particularmente me han escuchado hablar del delito rey, el delito del homicidio, cuando una persona fallece a consecuencia de la actividad delictiva o bien por alguna imprudencia, por alguna negligencia, por la impericia. Cuando una persona fallece, es necesario hacer una investigación que nos ayude a determinar las causas del fallecimiento de esta o estas personas. Podemos hablar del fallecimiento sencillamente de una persona o el fallecimiento de muchas personas a la vez en función de diversos eventos, de diversos acontecimientos que nos van a llevar con la responsabilidad que implica el ejercicio del Estado a realizar una investigación para determinar la verdad, los hechos que rodean el deceso de esa o de esas personas. Porque podemos hablar del fallecimiento individual o el fallecimiento múltiple por diferentes circunstancias. Quienes nos acompañan en otras actividades, nosotros hemos hablado de eventos que generan saldo masivo de víctimas, que son múltiples los eventos, y esto implica mayor responsabilidad y mayor pericia al momento de realizar la actividad para poder hablar con los muertos. Para iniciar este tema, necesariamente nosotros debemos hacer un paseo por cosas, por algunas definiciones que son importantes para entender este tema de cuándo los muertos hablan. Y hablamos de un muerto precisamente cuando estamos en presencia de un cadáver y vamos a hacer una suerte de ABC para tener un contexto exacto del recorrido que vamos a hacer en la tarde de hoy. Un cadáver es un cuerpo inerte, un cuerpo muerto, en especial el de una persona. Vamos a hacer referencia a una persona. El ser humano desde la antigüedad ha buscado diversos métodos, ha desarrollado diversos métodos, ha buscado diversas técnicas para poder eliminar y controlar el tema de los cadáveres, el tema de las personas fallecidas, de las personas inertes. Precisamente se ha generado un tema con las sepulturas, las fosas, las excavaciones en el suelo, y el control sanitario, porque los cuerpos se descomponen, los cadáveres se descomponen por la acción de las bacterias, por la acción de la fauna cadavérica propiamente. Y desde la antigüedad se ha desarrollado todo un tema precisamente para tener un control sobre el cuerpo inerte, el cuerpo sin vida. Es una práctica alternativa que se ha tenido desde el principio, se ha desarrollado un proceso de inhumación y también se ha desarrollado alguna estrategia mediante la utilización del fuego, entregando los cuerpos inertes, los cuerpos sin vida a pilas funerarias o crematorias para poder tener el control de estos cuerpos. En la lámina que estamos viendo en nuestra presentación, yo voy a pedir de antemano disculpas, pero incluso esto me lleva a tener tensiones con la coordinación, porque nosotros hemos sido de una línea permanente de no traer imágenes que puedan traer controversias, que puedan generar controversias. Pero les decía a los coordinadores de CECEFA CASIA en su momento, en el momento de la coordinación, de la planificación de esta actividad, que hablar de un cadáver y no mostrar el interior de una sala funeraria, el interior de la morgue, del almacenamiento de los cuerpos, mostrando la realidad y algunos procedimientos sería como que viéramos a Superman sin capa, más o menos para ponerlo en contexto. Entonces, en este particular, yo les voy a pedir a todos disculpas de antemano, disculpas adelantadas, porque vamos a observar algunas imágenes
que nos van a llevar al contexto exacto sobre el recorrido que vamos a hacer dentro de nuestra masterclass para poder hablar de ese momento cuando los muertos hablan. Para hablar de este proceso, debemos hacer referencia a la lógica frente a la vida. Todos nosotros sabemos que somos fecundados y cada ser humano obedece inicialmente a su creación, independientemente de alguna visión religiosa, obedece al proceso de fecundación dentro del cuerpo de su madre a través de un proceso interesantísimo, un proceso que muchos disfrutamos, pero la lógica frente a la vida habla precisamente de un proceso de fecundación. Así se inicia nuestro recorrido, se inició el mío y se inició el de cada uno de ustedes que me está viendo en este momento, que me está escuchando. La lógica frente a la vida plantea eso, la fecundación del ser humano. Valga decir que en derecho, a partir de este momento, algunas legislaciones ya prevén que ese ser fecundado está ya dentro del plano de derechos que le asisten por ser un ser con vida, ¿verdad? Lógicamente, después de la fecundación y en función de todos los términos fisiológicos y ya lo que conocemos, que bueno, se nos enseña desde la educación inicial, algunos con ejemplo de la cigüeña y con algunas otras cosas, vamos al proceso del nacimiento. Nos ubicamos como neonatos, nuevos nacidos, en ese proceso de la lógica frente a la vida. Es la forma en la que nosotros vamos a ir evolucionando en esa lógica. Primero la fecundación, posteriormente el nacimiento, ese momento cumbre de nuestras vidas en el que hemos cumplido una etapa de maduración dentro del cuerpo de nuestra madre y bueno, ya el proceso fisiológico, ese proceso natural pone en término, en función de 40 semanas, nuestro nacimiento, que pudiera ser por vía ordinaria o pudiera ser por vía extraordinaria en función de algunas circunstancias que pudieran estar en torno a nuestro nacimiento. Esta lógica frente a la vida también plantea que tengamos un ciclo a partir de ese nacimiento. Nacemos, somos fecundados, nacemos, nos desarrollamos como niños, como un bebé, tenemos una infancia donde vamos de la etapa del bebé a la etapa del niño. En ese recorrido vamos a convertirnos en adolescentes con todo lo que esto implica, ese proceso entre ser un bebé, un niño, un adolescente, en términos de la legislación de los diferentes países del mundo. Bueno, hay algunas características y algunas situaciones asociadas al tema de niños, niñas y adolescentes. Nos convertimos en jóvenes, pasamos a un plano de adultez y finalmente llegamos a una adultez mayor, nos consideramos como adultos mayores. Bueno, a mí todavía me falta muchísimo, y a todos nosotros estamos en una etapa de juventud acumulada, pero el proceso es ese, nos ubicamos como bebés, pasamos a ser niños, luego a la etapa del adolescente, el joven, el adulto y el adulto mayor. Y finalmente, dentro de esta lógica, se supone o debe suponerse que viene el momento del fallecimiento. Si hay alguna certeza que nosotros todos, sin excepción, podemos tener en este momento, es que vamos a fallecer. ¿Cuándo? No sabemos. Cuando nuestro creador lo disponga. O las circunstancias que por alguna imprecisión de nuestro destino, circunstancias decidan que nos tenemos que ir más temprano. Uno se va más temprano, otro se va más tarde, pero en ese proceso de la vida, la lógica frente a la vida, está la fecundación, está el nacimiento, está nuestra evolución desde el plano del bebé hasta el adulto mayor y el fallecimiento. Pero esa lógica frente a la vida en algún momento se rompe, se fractura. Esa lógica no todo el tiempo es tal cual como lo estamos presentando, porque el fallecimiento, la extinción
de los signos de la vida en un ser no necesariamente están asociados al tema de ser un adulto mayor. Quizás en la antigüedad, en el nacimiento propio de nuestra sociedad, Matusalén pudo alcanzar suficiente tiempo de vida en el plano que nos ocupa, pero no todo el tiempo es así. La lógica frente a la vida en algún momento se fractura, y en esa etapa entre el nacimiento y la conversión en el adulto mayor, incluso en el propio momento del nacimiento o la fecundación, o ese momento que hay entre la fecundación y el nacimiento, hay elementos que pudieran llevar a este tema del fallecimiento temprano. La muerte. Bueno, al final la muerte es el deceso, la defunción, el fallecimiento, la expiración o la cesación de los signos vitales que resultan precisamente en la extinción del proceso a través, y yo simplemente voy a hacer una referencia muy rápida, del proceso homeostático en el ser vivo. Valga la pena que tomemos nota precisamente para conocer que la muerte es precisamente la extinción de este proceso homeostático en un ser vivo, y que con ello precisamente se extingue la vida. Con eso llega el fin de la vida. La homeostasis, bueno, simplemente una referencia que coloco ahí porque no queremos no queremos dar una clase de medicina para este particular. Yo no soy médico ni pretendo cumplir las funciones, pero simplemente debemos hacer la referencia precisamente para poder tener un escenario, poder tener un contexto que nos permita tener claridad de ese momento cuando los muertos hablan y por qué los muertos hablan. ¿Cuándo hablamos de muerte? Bueno, partiendo de la lógica de la vida, de la lógica frente a la vida, nosotros vamos a hablar de muerte cuando tenemos causas naturales. Si recordamos esa lámina que les presenté en breves instantes, hace breves instantes, hablamos del adulto mayor. Entonces tenemos causas naturales de muerte por vejez, pero también tenemos causas naturales a consecuencia del deterioro de los órganos vitales que generan algunas patologías. El fallecimiento o la muerte se puede tener en causas naturales por la vejez. La vejez trae consigo un padecimiento para muchas personas que terminan extinguiendo la vida de estas personas, pero también el deterioro sin que implique llegar a esta etapa del adulto mayor, el deterioro de los signos vitales por algunas patologías. Y estas patologías pueden presentarse a cualquier edad. También tenemos en causas naturales las muertes súbitas o instantáneas, que son el resultado de la invalidación instantánea de uno o más órganos esenciales para el sustento de la vida. Entonces tenemos causas naturales, la vejez, algunas patologías que generan el deterioro de los órganos vitales que nos permiten mantenernos con vida, y la muerte por causa súbita o muerte instantánea en función precisamente de la invalidación de los órganos que son fundamentales para mantenernos con vida. Así como tenemos las causas naturales cuando hablamos de muerte, tenemos causas violentas también cuando hablamos de muerte. La muerte violenta es aquella que se debe a un mecanismo suicida o un mecanismo homicida, un hecho accidental, es decir, algo que está que es fuera del control del individuo, que no propiamente lo genera el individuo, y por los cuales se pone en marcha un proceso que plantea la responsabilidad, pudiera plantear la responsabilidad a un tercero. Las muertes violentas están referidas precisamente a los homicidios, a los suicidios, pero también a accidentes en sus diferentes tipologías, accidentes de tránsito, incendios, explosiones, sumersión, aplastamiento, electrocución y otros asociados a eventos muy violentos. Y otras causas asociadas con elementos dolosos. Y cuando me refiero a dolosos, con elementos donde está puesto de manifiesto
la intención de terceros precisamente para llegar a ese fin último, que es la extinción de los signos de vida en una persona en particular. Y me voy a referir al envenenamiento o a las causas desconocidas. También en este orden de ideas vamos a tener como causas violentas el origen accidental, los procesos de negligencia, imprudencia y pericia que están relacionadas con las enfermedades profesionales o los actos laborales que requieren ser investigados. ¿Por qué hago la referencia de las causas de muerte, tanto las causas naturales como las causas violentas? Porque en ambos casos se requiere determinar la causa de muerte. En ambos casos se requiere determinar la causa de muerte. Sin embargo, cuando la presunta causa de muerte de un ser vivo, la presunta causa de muerte de una persona, se debe a el fallecimiento por la vejez, el fallecimiento que es propio por la vejez, el padecimiento de una patología base, de una enfermedad base, que le ha llevado a internarse en un nosocomio y ha recibido un tratamiento, y ahí en función de todo el diagnóstico médico que se ha realizado, ya hay información sobre la afectación de órganos vitales. Pudiéramos decir que estas causas naturales de la muerte no necesariamente van a ser investigadas o no son investigadas. No son una causa de interés para que la investigación se deba desarrollar. Pero cuando hablamos de causas violentas, es decir, cuando la persona fallece, cuando la persona se extingue su vida en virtud de enfrentar una situación muy violenta, la ley es imperativa para señalar que necesariamente se debe investigar. Y hablamos precisamente de hablar con los muertos cuando, luego de la extinción de los signos vitales de una persona, cuando ha fallecido, cuando ya es cadáver, necesariamente dentro de nuestra investigación requerimos conocer las causas de muerte. Pero, y lo vamos a ver en el recorrido que vamos a hacer, hay situaciones, hay escenarios muy complejos dentro del proceso de la muerte o asociados con el proceso de la muerte que complican el descubrimiento, complican precisamente el conocimiento sobre la causa de la muerte y nos llevan precisamente a tener que interrogar al cadáver. Y es aquí cuando los muertos hablan. Y sí, no estamos hablando de un proceso esotérico, no estamos hablando de tomar la ouija, ni buscar una bola de cristal, ni echar unos caracoles, ni agarrar un mazo de cartas para poder tener una comunicación a través de una línea directa que tenemos con el averno, sino una comunicación directa con el cadáver. Precisamente, que los muertos nos hablen. Pero los muertos no le hablan a cualquier persona. Los muertos requieren de un intérprete, requieren de una persona que conozca su lenguaje, requieren de una persona que conozca de cómo se desarrolla este proceso cuando hablamos de la muerte, precisamente para poder interpretar lo que ellos nos dicen, porque siempre los muertos nos van a hablar. En el tratamiento de los cadáveres, nosotros tenemos un proceso relacionado con la criminalística, con la investigación criminal. Y este es un proceso precisamente que realizan nuestros funcionarios de policía judicial y que va asociado a un trabajo con los expertos de los institutos de medicina legal y ciencia forense en cada uno de los países. Y esto precisamente permite tener la visión de lo que se llamaría el tratamiento de los cadáveres de cara a estos procesos de investigación. Nosotros tenemos dos trabajos importantes y dos trabajos en los que debemos hablar con los muertos, donde los muertos nos van a decir algunas cosas. Nos las van a decir in situ, es decir, en la locación precisamente donde hemos localizado ese cuerpo sin vida. Pero hay cosas que el cadáver, que el fallecido, no nos revela in situ, no nos revela en la misma locación donde nosotros hacemos su hallazgo,
sino que requiere de un proceso más complejo, de un proceso donde se requieren otros intérpretes para hablarnos con mayor precisión. Quizás la comunicación inicial entre los especialistas de la Policía Judicial, nuestros investigadores criminales, posiblemente el facultativo que llega al sitio del suceso para hacer el levantamiento del cadáver, no permite una comunicación fluida, quizás por el miedo escénico que pudiera tener nuestro cadáver para ubicarlo en un contexto de la complejidad sobre la comunicación que podemos tener con un fallecido. Y requiere entonces ya de la intimidad de una sala de análisis forense ubicada en el Instituto de Medicina Legal o en la sala de los nosocomios autorizados para ello, precisamente para que la comunicación entre el cadáver y los investigadores sea más fluida. La primera función que nosotros vamos a desarrollar de cara a este proceso de investigación criminal donde hay conjunción de la medicina legal y la ciencia forense es la identificación del cadáver. Estamos viendo en pantalla y traje a propósito una gráfica que nos hace referencia a un cadáver calcinado, a un cadáver sometido a altas temperaturas, sometido a fuego, que si simplemente viéndolo a priori, sabemos que va a tener problemas con la identificación. Difícilmente, incluso un familiar pudiera identificar a un cadáver en estas condiciones. Difícilmente pudiera hacerlo, porque aquí este cadáver está desprovisto de vestimenta. Este cadáver, incluso si tenía alguna deformidad, si tenía algún tatuaje, el nivel de las quemaduras sufridas por ese cuerpo no permite advertirlo in situ, va a ser algo muy complejo. Este cadáver va a requerir de procesos de identificación que van más allá de lo ordinario, porque el primer trabajo que nosotros vamos a realizar precisamente es la identificación del cadáver. Es ese proceso para conocer la identidad del cuerpo inerte, del fallecido, o como se le llama en el mundo del derecho, del interfecto. Es el proceso por el cual nosotros vamos a generar las condiciones necesarias para una identificación plena, que va a depender de las condiciones que tiene el cadáver. Esa identificación, ese proceso de identificación del cadáver va a depender, y planteo en la lámina, precisamente de las condiciones que presente el cuerpo inerte en el momento de la localización. Imaginen ustedes, este cuerpo, el hallazgo de este cuerpo, no va a permitir una identificación ordinaria, va a ser muy complejo poder determinar quién era esta persona en vida con un cadáver en estas condiciones. Entonces tenemos procesos de identificación ordinaria y procesos de identificación no ordinaria. Y la diferencia o la realización o la complejidad entre uno y otro va a depender siempre de las condiciones propias del cadáver, de cómo se presente este en función del trabajo que vamos a desarrollar a través de la investigación criminal. El procedimiento ordinario o el procedimiento sencillo de identificación dentro de esta visión del tratamiento de los cadáveres, nosotros pudiéramos llegar a hacer lo que se llama la necrodactilia o lo que técnicamente puede denominarse la necropapiloscopia, que es la disciplina científica, y voy a hacer lectura textual, que reúne un conjunto de técnicas para el reacondicionamiento de los tejidos de la cara interna de las manos y los pies respecto de los restos humanos o cadavéricos que por diversos motivos se encuentran en un estado que imposibilita o dificulta su reconocimiento o la identificación mediante la papiloscopia, también conocida como lofoscopia. Nosotros pudiéramos en algún momento encontrar cadáveres que nos permitan identificarlo a través de un procedimiento de identificación post-mortem sencillo, con la rotación de sus dedos sobre nuestras fichas de identificación decadactilar que se utilizan precisamente para este procedimiento de identificación post-mortem, pero no todo el tiempo vamos a conseguir un cadáver que esté en buenas condiciones para simplemente tomar sus manos y poder identificarle. No.
En algún momento vamos a tener que aplicar técnicas propias de la necropapiloscopia para poder tomar estos elementos que son propios del cuerpo humano y poder identificarle, porque el fin inicial o el trabajo inicial en este procedimiento para poder hablar con un cadáver es identificarlo. No podemos iniciar un diálogo con un cuerpo sin vida, no podemos comenzar a hablar con una persona a la que no conocemos. Creo que en la lógica de las relaciones sociales, muy pocos contactos que tenemos nosotros con una persona que no conocemos. Normalmente alguien nos pudiera llamar por teléfono, podemos establecer un contacto en calle con alguna persona, pero cuando requerimos hacer un contacto que va más allá, que requiere de mayor profundidad, que requiere de mayor conocimiento, normalmente las personas ya están identificadas, sabemos cuál es su nombre, sabemos cuál es su apellido, tenemos un conocimiento real de la persona. Lo mismo pasa con los muertos. Lo primero que debemos hacer es la identificación a través del sistema cuando no se puede a través del esquema ordinario, el empleo de la técnica de la necropapiloscopia con el propósito de poder obtener la identidad de este cadáver que nos permita saber quién es exactamente, la identificación de este cuerpo inerte. Y es aquí donde precisamente vamos a aplicar diversas estrategias dentro de esta ciencia conocida como la lofoscopia, pero en este caso aplicada para un cuerpo sin vida, la relación entonces con el esquema necrótico para hablar de la necropapiloscopia. En algunos casos, y voy a hacer referencia precisamente, las condiciones del cadáver. Hay momentos en que, bueno, no solo el propio estado en que nosotros hacemos la localización del cadáver, el propio estado en el que nosotros hacemos ese hallazgo, la condición en la que se encuentra ese cuerpo que ha estado sometido al abuso del ambiente, de diversas situaciones, a la actuación dolosa de particulares con ánimo delictivo, no nos va a permitir poder realizar estos esquemas de identificación ordinarios. Entonces vamos a tener que realizar primeramente los esquemas de identificación a través de la necropapiloscopia, y cuando la necropapiloscopia no es suficiente, vamos a tener que recurrir a la antropología forense, la antropología física, que se encarga precisamente de la identificación de los restos humanos esqueletizados en función de su relación con la biología y la variabilidad del esqueleto humano. Es decir, cuando por empleo de la técnica de la necropapiloscopia, tratar de hacer un registro lo más cercano posible a un esquema ordinario no es suficiente, necesariamente el intérprete que viene en este primer caso a establecer un contacto con el cadáver y el cadáver, y ilustro, fíjense que hay dos láminas, hay dos fijaciones fotográficas en la lámina que dan cuenta, la primera de una osamenta en una mesa de reconocimiento y la segunda de una experta haciendo una medición a un cráneo humano. Es aquí donde precisamente los antropólogos forenses empiezan a realizar una comunicación con este cuerpo, con estos restos óseos, y estos restos óseos le van dando información. Ya aquí viene la primera conversación con los especialistas, la primera con los especialistas en la identificación a través de la papiloscopia post-mortem. Y ahí hay una comunicación importante para que ese cadáver pueda decir quién es, pueda decir su nombre y su apellido y la edad que tenía al momento de dejar de existir. Pero cuando eso no es posible, debe venir otro intérprete. Y aquí precisamente viene el antropólogo forense para que en función del estudio de estos restos óseos nos pueda decir quién es el cadáver. Que nos pueda decir, bueno, la conversación que yo he tenido con este cadáver nos permite decir que su nombre y su apellido es tal, y ya vayamos avanzando en la identificación en el esquema del tratamiento de los cadáveres.